Hola chiquillos, ¿cómo están? Este es un pequeño video tip en donde voy a explicar de manera muy didáctica lo que hemos estado haciendo hasta el momento y cómo trabajar con las herramientas ya aprendidas. Ahora sí voy a ir ordenando muy bien cómo se va a trabajar de manera secuencial cada uno de los elementos ya mencionados anteriormente. En primer lugar, ustedes pueden visualizar que yo ordené toda la información en el fondo, le puse colores obviamente, e hice algunos cambios importantes en cuanto a la presentación de la información. En primer lugar, ustedes se dan cuenta que si revisamos otro tipo de fondos, ustedes ven que están las fechas. Las fechas sirven como elemento de trabajo, pero complejizan la forma de visualizar bien el comportamiento y la interpretación de la información, sobre todo en la parte de la línea de regresión. Si ustedes se dan cuenta, las fechas, cuando uno las transforma a número, tienen un componente ya calculado, en este caso 43.476, y corresponde a un día de trabajo. Bien, si uno los deja en este caso como número, me refiero a día de análisis, es más fácil de trabajar, es más fácil de también analizar y ver los comportamientos de uno de los fondos. ¿Ya? Se me olvidó decirlo la clase pasada por un tema personal, tema salud, me compliqué un poco, pero ahora estamos aclarando bien los elementos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Cambiamos la fecha a números y nos da resultados bastante significativos. Si ustedes se fijan acá, nosotros tenemos varios cálculos de información. En primer lugar tenemos los promedios y la desviación, estadístico que ya aprendimos a ocupar y sabemos cómo se interpreta. Esa información para cada uno de los fondos lo llevé a una tabla de resultados en donde me permite a mí, ya al analista en realidad, revisar uno por uno el comportamiento, el riesgo, así como también calcular los límites máximos, que es ideal poder identificar para poder ver y comparar también cómo se hacen los cambios de fondo. Por otro lado, tenemos también otros elementos, por ejemplo, el monto de variación, 0,024, se calcula en base a la pendiente de toda la información histórica ya recabada. Histórica me refiero a los años que yo les pedí que analizaran, así como también el comportamiento, o más que comportamiento, es la introducción de la información de los días, pero trabajados como días, no como fechas en sí. Si uno ve la fórmula en sí, usted ve que el conocido I en el gráfico corresponde a la rentabilidad y el conocido X corresponde en este caso a los días. Se calcula para poder ir comparando bien los valores con los montos, con los gráficos, perdón. Lo mismo pasa con el histórico, los mismos datos, ustedes se dan cuenta, igualmente calculados. Si hacemos la conversión gráfica o sacamos los gráficos con los días, ustedes se dan cuenta que es exactamente el mismo gráfico que vimos en clase, exactamente el mismo, pero la única diferencia es que no aparecen las fechas, sino que aparecen los días de análisis. De aquí es donde viene la gran diferencia y la facilidad para poder analizar. Vamos a insertar un gráfico, ustedes pueden escoger el gráfico que más les acomode. En este caso puede ser este, lo vimos anteriormente, o pueden ustedes buscar una opción más amigable. En este caso vamos a revisar un gráfico de línea y ahí podemos ir viendo qué tipo de composición podemos ir trabajando. Bien, recordemos, vamos al más, línea de tendencia, sacamos línea de regresión, que es la misma que va a calcular abajo, colocamos acá los valores, la ecuación del gráfico y el coeficiente de determinación. Pero aquí hay un cambio sustancial con respecto a la clase pasada y eso lo ayuda en este caso el tema de los días y cómo lo configuramos. Aquí voy a mover el gráfico rápidamente y esto se hace para todos los fondos y para todos las AFP. Bien, vamos a copiar acá y si nos damos cuenta aquí sí podemos ya comprobar
muy bien los porcentajes y que es consistente respecto de la línea de regresión, en donde vemos la interpretación de cada una de las variables. Ahí está la línea recta o la ecuación particular de la recta, en donde I corresponde en el lado izquierdo a la variable dependiente, en el lado derecho su interpretación económica corresponde a la rentabilidad del fondo, la M es la pendiente, en el caso económico corresponde a la variación diaria de la rentabilidad que se va acumulando día a día, el X, que es la variable independiente, corresponde al tiempo o el día del análisis del fondo, y el B, ahora sí lo podemos ver de manera clara, corresponde al comportamiento histórico, que en este caso, siendo el promedio 13.58, el histórico del fondo A es bastante bajito en estos 2 años, que corresponde a 4.636, aspecto que obviamente no pude explicar en la clase pasada, ya que se explica de manera coherente y consistente respecto de la información financiera tomada. Ya chicos, para terminar el análisis, para ver cómo funciona esto, es importante que ustedes tengan toda la información disponible. Ahora, existen fórmulas de Excel que buscan esta información de manera mucho más específica. La verdad, son fórmulas con buscar vertical, horizontal, que yo la verdad no las recuerdo, y la combinación tampoco, quiero ser súper franco con eso, ¿ya? Sin embargo, aquí lo importante es que ustedes, con la información dada, en este caso, ¿qué es lo que tienen? El promedio, la desviación o el riesgo, el límite máximo, también pueden aplicar el límite mínimo, ya para ver si es consistente con el histórico. Pero aquí viene lo interesante. ¿Dónde ustedes van a rescatar? ¿Dónde van ustedes a capitalizar la ganancia? El criterio más lógico es los puntos donde la línea de regresión toque o esté muy cercana a los valores reales, para que ustedes puedan, obviamente, tener una referencia clara y administrar adecuadamente los riesgos. Ya, ¿cómo se hace? Mi método. Insisto, yo de repente tengo gente que me hace los cálculos, me hace la fórmula, la verdad no recuerdo, pero me gusta a mí, en lo personal, dando a entender que no manejo esto, lo de Excel es ver los puntos de manera manual. Si ustedes se dan cuenta acá, voy tomando, de acuerdo a mi criterio, los puntos más cercanos entre lo que entrega la regresión, ya en este caso el I, ¿ya? El I o la rentabilidad acumulada por regresión, y respecto al comportamiento real. O sea, acá le ponemos regresión y acá le colocamos real. Entonces, lo que voy haciendo yo es visualizando los puntos más cercanos donde más se encuentran con la recta, y ustedes van evaluando cuáles serían sus puntos de rescate entre más o menos aversión al riesgo. Si es más aversión al riesgo, obviamente voy a tomar lo que está más abajo para poder rescatar, voy a poner como límite ya el punto, en este caso, por ejemplo, el punto 7.42, haciendo el seguimiento. Luego puedo ir mirando otros valores que estén cercanos, entre más cercano, más ajustado y mejor el correspondiente retiro. Ya aquí ustedes pueden decir, mire, pero que yo la verdad que esto es bastante similar, sí, pero lo que hace, por ejemplo, Feliz y Forrado es hacer un calce muy exacto entre lo que es regresión y entre el comportamiento lineal. Por eso ellos hablan de los algoritmos, y porque también hablaban en su momento de que la información no estaba bien entregada, estaba sucia, porque justamente estos calces no los podían hacer de manera más precisa. Entonces, es ahí donde ellos evalúan, primero que todo, el nivel de cambio de fondo, y después, obviamente, comparando los porcentajes, ¿ya? y la consistencia entre los fondos, entendiendo, por ejemplo, que el fondo A es el más riesgoso, por lo tanto va a ser el más rentable, ¿ya? Va a tener un mayor porcentaje. Ahora, si la volatilidad es muy alta, voy a considerarlo, pero en menor porcentaje. Me explico. Si el fondo A tiene una volatilidad menor, por ejemplo, que el fondo E, como lo vimos en clase, esto no cambia. Ya ustedes van a revisar
la volatilidad aquí, ahí hay otros montos, si la desviación fuese mucho menor en el fondo A que el fondo E, por ejemplo, si el fondo E tiene un 7.40 y el fondo A tiene un 7.86, yo pondría 50 y 50 en cada fondo. Ahora, si el fondo A tuviese, por ejemplo, 4 y el fondo E tuviese 7, yo pongo más en el fondo A porque es menos riesgoso, pero siempre va a ser más rentable, y obviamente menos en el fondo E, que también tiene su riesgo controlado, pero en este caso está más volátil. Entonces, es ahí donde ustedes pueden hacer muy bien el cálculo. Bien, eso como para complementar el video. Muchas gracias y cualquier duda lo vemos en clases.